invocamos, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que nos ayudes a comprender y a gustar la doctrina de Jesús. Concédenos tu gracia para poner en práctica y vivir conforme al modelo que tenemos en Cristo Jesús. Tú que vives y reinas con el Padre y con el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a otros dos sacramentos nuevos, que son los sacramentos al servicio de la comunidad. Ya hemos visto 5 sacramentos y el catecismo los agrupa en paquetes. El primer paquete es el bautismo, confirmación y primera comunión o la Eucaristía como sacramentos de la iniciación cristiana. Luego los sacramentos de la sanación o de la curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Ahora vienen los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Y con eso se terminan todos los 7 sacramentos. El sacramento del orden, pues es aquel por medio del cual Cristo quiso que se nombraran los ministros que están al servicio de la Iglesia, que lo representan como pastor en medio de los fieles. Sobre el sacerdocio se han dicho muchas cosas, desde las más elevadas y sublimes hasta las más bajas, hasta los más bajos vituperios. Siempre que los enemigos de Cristo o de la Iglesia quieren atacarlo, lo que primero atacan es al clero, ¿verdad? Por eso hay una actitud que se llama anticlericalismo. Pero ese anticlericalismo no es más que un disfraz de una actitud que va contra la misma Iglesia. Imagínense nomás si los enemigos de la Iglesia en un país donde la mayoría de la gente es católica comenzaran a atacar la fe del pueblo, pues el pueblo se les echa encima. Mientras que si al pueblo le van debilitando su confianza en sus sacerdotes, en sus obispos, como diciéndoles, miren, nosotros estamos con ustedes, pero no se crean de sus pastores, entonces ellos se ganan al pueblo. Por eso se llama anticlericalismo, pero más que ir contra el clero, se va contra la fe de los católicos. Pero si se fuera directamente contra la fe de los católicos, pues los católicos inmediatamente se sublevarían, no aceptarían eso. Por eso tienen que hacerlo a través de un rodeo, y es atacar a los pastores. Que por otra parte, pues atacando a la cabeza, a los jefes, a los ministros y pastores, pues ya se queda el pueblo de Dios muy debilitado. Por eso, pues, la estrategia siempre es debilitar con ataques directos, con persecución, como ha sido tantas veces, perseguir a la Iglesia, matando, encarcelando, torturando a los pastores. Claro que también muchas veces a los mismos fieles, a los laicos, pero siempre se comienza con los pastores, porque haciéndolo con estos, en primer lugar son menos y se debilita todo el resto. Al descabezar al pueblo de Dios, pues la gente queda desorganizada. Aquí hubo un tiempo en Chihuahua, en un periodo de un gobernante, en que la diócesis era todo el estado de Chihuahua, una sola diócesis. Había unos 400,000 habitantes en la diócesis. Entonces dijeron, solamente vamos a admitir un sacerdote por cada 100,000 habitantes. Entonces eran 4 sacerdotes los que aceptaron.
Después le fueron bajando hasta que fue uno por todo el estado de Chihuahua. ¿Qué podía hacer un sacerdote por cada? Lo primero era por cada 50,000. Entonces eran ocho sacerdotes para todo el estado de Chihuahua. Después le fueron bajando, eran 4, al fin uno solo y al fin ninguno. Eso fue en los años 30, en la década de los 30. Ahí ven cómo la estrategia va dirigida principalmente contra los sacerdotes, desprestigiándolos duramente ante los ojos del pueblo. Por otra parte, la Iglesia, que conoce desde dentro lo que es el sacerdocio, pues siempre ha tenido el sacerdocio en sí como estado dentro de la Iglesia en la más alta estima. Yo sé que difícilmente cualquier sacerdote puede estar a la altura de su ideal. Claro que hay sacerdotes muy buenos que han estado a la altura de ese ideal, lo han cumplido muy bien. Hay muchísimos sacerdotes santos canonizados, otros no canonizados, pero igualmente santos. Sin embargo, aquí no se trata de saber si fulano o sultano son dignos de ese ministerio, sino el ministerio en sí, que es lo más sublime y elevado que hay en la Iglesia. Ese librito viejo que me encontré nos da una serie de ideas acerca de lo que es el sacerdocio en la Iglesia. Dice, Dios tiene almas que ganar y escogidos que congregar de todas las regiones del orbe. Se refiere a todos los cristianos. Por eso es menester que tenga acá abajo sus agentes representantes, y estos son los sacerdotes, embajadores de Dios cerca de los hombres, intercedores de los hombres cerca de Dios. En razón de su noble carácter, quedan constituidos intermediarios entre el Creador y la criatura. Ellos notifican al hombre los quereres de Dios y a su vez representan a Dios las súplicas del hombre. Del cielo reciben lo que transmiten a la tierra, recogen de la tierra lo que hasta el cielo eleva, acuden a la divina misericordia en demanda de gracias para luego distribuirlas. Así es como puede afirmarse que el sacerdocio pertenece al cielo por su origen y a la tierra por su ministerio. Es como la misteriosa escala de Jacob, en cuya extremidad se asentaba Dios. Los sacerdotes son los ángeles que sin cesar suben y bajan para conservar la comunicación entre el cielo y la tierra. El lazo de este divino comercio es sin duda el hombre Dios. Él es el pontífice eterno, el sumo sacerdote de su testamento, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero como quiera que después de su gloriosa ascensión, su presencia entre nosotros ha dejado de ser visible, y la Iglesia, por ser sociedad visible, es menester que tenga un sacerdocio y unos sacramentos que sean a su vez visibles. He aquí por qué el Salvador escogióse de entre los hombres quienes fueran sus cooperadores, sus coadjutores, para que se perpetuara de una manera sensible el ministerio que él en persona ejerció durante los días de su vida mortal. Así pues, ¿qué hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica? No otra cosa que continuar las funciones del sacerdocio de Jesucristo, el cual, con palabras de Santo Tomás, se sirve de ellos como de instrumentos, y por esto el Santo Concilio de Trento los llama vicarios de Jesucristo. De suerte, o sea, los que hacen las veces, de suerte que uno solo es el sacerdocio católico. Es el sacerdocio del mismo Jesucristo comunicado en grado diverso a los obispos y a los sacerdotes para que ellos lo ejerzan como otros Cristos.
El sacerdote como tal es otro Jesucristo. Es su viviente personificación y el que ejerce sus funciones. Ocupa un lugar aparte en el cuerpo místico del Salvador. Desempeña en su iglesia el oficio de cabeza y como tal comunica a los miembros la savia vivificante y el espíritu de vida. O mejor, es el mismo Jesucristo quien hace todo esto por ministerio del sacerdote. Jesucristo es quien vive y quien obra en el sacerdote, etc. Como ven, la vocación y el ideal del sacerdocio es muy elevado y difícilmente uno puede dar el ancho. Pero lo mismo que se dice del sacerdote en realidad se dice de cualquier cristiano. Los cristianos todos estamos llamados a la santidad, todos, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes puede decir ante el ideal que Dios me propone para que yo sea lo que Él quiere, pues qué lejos estoy, ¿verdad? Así es que no es que el sacerdote deba ser santo, todo cristiano debe ser santo. Y casi diría que a veces es mucho más difícil para un laico ser santo y cumplir con la voluntad de Dios que para un sacerdote que de alguna manera tiene pues un cerco de protección en su mismo estado sacerdotal, mientras que ustedes están inmersos pues en un mundo muchas veces contrario a los principios del Evangelio. Vamos pues a ver, ahí decía que habiéndose ido Jesús por la ascensión al cielo, ese que se fue es muy entre comillas, porque sabemos que se quedó, lo que pasa es que ya no está visible, palpable entre nosotros. Sin embargo, como lo he insistido aquí tanto, hablando de los sacramentos responden a esa lógica de la encarnación, o sea que Dios quiso salvarnos utilizando la manera humana de comunicarse. Y la manera humana de comunicarse es a través del cuerpo, a través de los sentidos. Nada que nosotros queramos comunicar puede dejar de pasar a través del cuerpo, de la palabra que impacta los oídos, de la mirada, del tacto, de toda la persona. Entonces, si Él se iba a quedar con nosotros, como dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, quiso quedarse también a través de un sacramento de hermanos a los que saca de la comunidad cristiana para ponerlos como sacramento, como signo, como de su presencia física. Simplemente piensen ustedes que cuando uno se confiesa, como dicen algunos, yo me confieso delante de Dios, yo con Dios hablo. Pues sí, pero allí hay el peligro de hacerse tonto, en lugar porque pues uno le puede decir a Dios lo que quiera y Dios no le va a responder en ese momento. Mientras que si está un sacerdote allí, le va a decir, bueno, ¿y eso que te robaste ya lo devolviste? Ah, caray, entonces Dios me está hablando con palabras concretas. Y no solo eso, por ejemplo, el perdón, yo te absuelvo, yo te perdono, lo oyen mis oídos, lo siente mi corazón. ¿Por qué? Porque me lo dicen a la manera humana. No es lo mismo comunicarse con Cristo directamente, sobre todo para esas cuestiones fundamentales. Claro que uno puede hacer oración en cualquier momento con Dios, a Cristo, pero para hacerlo presente en la Eucaristía, para hacerlo presente en su perdón, para hacerlo presente en su consuelo, en su guía, en su orientación, se necesita alguien que hable en nombre de Cristo, en quien yo confíe, a quien yo escuche. O sea, el sacerdote como sacramento está en la misma lógica que el bautismo, que la confirmación, que la Eucaristía, que todos los demás sacramentos. O sea, son signos visibles, perceptibles por los sentidos. Los sacramentos del orden y el matrimonio están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero eso lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás.
confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares, por ejemplo, para el ministerio mediante el sacramento del orden y para ese servicio mutuo entre los esposos y para la familia que es el matrimonio. Es una verdadera consagración el matrimonio, pero de eso vamos a hablar después. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a los apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Obviamente, cuando les dice a los apóstoles vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, cuando les dice en la última cena y consagra el pan y el vino, convirtiéndolo en su cuerpo y su sangre, que les dice hagan esto en memoria mía, cuando les dice a los apóstoles a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, cuando le dice a Pedro confirma en la fe a tus hermanos, obviamente no pretende Jesús que esa misión se acabe con ellos, ¿verdad? Porque pues, ¿qué habría hecho? Ahí se habría acabado todo. Se supone, en la lógica más estricta, que ese ministerio, esa tarea, ese servicio que les encomiendan los apóstoles se va a perpetuar en la iglesia a través de los tiempos, a través de todos los tiempos. Eso lo dice la lógica, pero también lo dice la Biblia, como San Pablo nombra sucesor suyo en las iglesias que va a crear. Como la segunda generación de apóstoles proviene de la primera, de aquellos a quienes los apóstoles han dejado al frente de las iglesias, cuando ellos pues ya iban muriendo o se iban careciendo de fuerzas. Entonces, obviamente, esa misión que vemos claramente atestiguada en el Evangelio, encomendada por Cristo a los apóstoles, es una misión, es un ministerio que debe perpetuarse a través de toda la historia de la iglesia. Y esto se hace por medio del sacramento del ministerio apostólico. Ese ministerio apostólico o el sacramento del orden comprende 3 grados: obispos o el episcopado, presbíteros o el presbiterado y diaconado, los diáconos. Obispos, presbíteros y diáconos son 3 grados. 3 grados de una jerarquía de diácono hacia obispo, hacia más. Pero solamente el obispo y el presbítero son sacerdotes. El obispo es sacerdote, obviamente, tiene el sumo sacerdocio. Y el presbítero también es sacerdote, y el diácono no es sacerdote, sino que está ordenado para el servicio de la iglesia, de la palabra y de otras cosas. ¿Por qué llamamos orden sacramento del orden? La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. O sea, son estratos, estamentos, categorías, ¿verdad? Dentro de una sociedad es un orden. Y así en la iglesia, que es jerárquica, hay órdenes o categorías o estratos. Ordinatio designa la integración en un orden. Alguien a quien ordena lo integran en un orden. En la iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición fundada en la Sagrada Escritura llama desde los tiempos antiguos con el nombre de órdenes. Así, el orden de los obispos, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos. Pero también hay muchos órdenes, porque son estamentos o categorías. Está el orden de los catecúmenos, el orden de las vírgenes consagradas, el orden de los esposos,
el orden de las viudas. O sea, son, no sé si me explico, son como categorías o estados de vida, ¿verdad? Pero sobre todo orientados a un servicio a la iglesia. La integración en cada uno de esos órdenes se hacía por un rito llamado ordenación. Es un rito, acto religioso y litúrgico, como en todos los sacramentos. Es una consagración, una bendición, un sacramento. Hoy la palabra ordenación está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, presbíteros y diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación e institución por la comunidad. Por ejemplo, los catequistas pues son nombrados, son establecidos, los lectores, los acólitos, pero no son ordenados para un sacramento. Esta ordenación confiere el don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de la Iglesia. Hoy que estamos tan sensibles al mal ejercicio del poder, la palabra poder nos causa escalofrío, nos da... ¿Por qué? Porque el poder generalmente es sinónimo de abuso, pero poder... Todos tenemos poder, si no, no haríamos nada. Imaginen que los papás no tuvieran poder con sus hijos, no tuvieran autoridad frente a ellos, los maestros con sus alumnos, los gobernantes con sus súbditos. El mismo poder físico que uno tiene para moverse, para trabajar, para todo lo que hace. O sea, el no poder anula, incapacita. Entonces, bien entendido, el poder sagrado es la capacidad de ejercer aquellos actos que van en beneficio de la evangelización, de la santificación del pueblo. Este hombre tiene poder. ¿Para qué? Para perdonar, para consagrar, etc. Está capacitado para predicar. Entonces es un poder, pero como se ejerce en el ámbito de lo sagrado, de la fe, pues es un poder sagrado. Hay otros poderes que son auténticos poderes, pero podríamos no llamarlos sagrados, como el de un funcionario público. El pueblo elegido, bueno, ya en el Antiguo Testamento vemos cómo hay en primer lugar nos dice el libro del Éxodo, algo que después repetirá San Pedro, que todo el pueblo de Israel es un pueblo elegido, constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. San Pedro, pues les digo, nos repetirá eso mismo acerca de todos los bautizados. Todos los bautizados tienen un sacerdocio, es decir, una consagración a través de un sacramento que es el bautismo, que los capacita para alabar a Dios, para rendirle culto y para santificar el mundo con su trabajo, con su actividad. Pero dentro del pueblo de Israel, dentro de ese pueblo sacerdotal, de esa nación consagrada, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Y cuando repartió la tierra cuando ya volvieron del Éxodo, entraron en la tierra prometida y a cada tribu le tocó alguna parcela, a la tribu de Leví no le dieron nada. Dijeron, la parcela, la herencia, la heredad de Leví es el Señor. Ellos están consagrados al Señor especialmente. Y todos los demás deben contribuir para ayudarlos y para mantenerlos por el servicio que prestan a la comunidad.
Todavía hoy está estrictamente prohibido a los sacerdotes ejercer un negocio, tener una empresa. Podemos dirigir empresas si son de la iglesia, por ejemplo, alguna editorial, ¿verdad? Que es toda una empresa. Pero no podemos tener nosotros medios de producción para uso personal. ¿Por qué? Porque supone que estamos al servicio del pueblo, y el que está al servicio del pueblo, pues el pueblo recibe lo necesario para vivir. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, como dice la carta a los hebreos. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante el sacrificio y la oración, ese sacerdocio de la antigua alianza era incapaz de realizar la salvación. Era solamente un anuncio de un verdadero sacerdocio que habría de venir, que era el de Cristo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento hay 3 servicios o ministerios que de alguna manera representaban a Yahvé ante el pueblo. Los reyes, que bien entendido su tarea no era un ejercicio puramente político y profano, sino que eran representantes de Dios para guiar al pueblo dentro de los cauces que la alianza había establecido, que los 10 mandamientos habían establecido. Los reyes, los sacerdotes, para ofrecer los sacrificios, para santificar al pueblo, y los profetas para anunciarle al pueblo lo que Dios quería, sobre todo en orden a cumplir con la alianza. La alianza hecha entre el pueblo y Dios en el monte Sinaí era el punto de referencia constante para saber si el pueblo se iba bien o se desviaba. Y los profetas venían de vez en cuando a decir: hey, estamos faltando a la alianza. Generalmente los reyes y los sacerdotes eran nombrados con un rito especial, en que se les ponía aceite en la cabeza, se les ungía, por eso eran Cristos ungidos. Los profetas menos, ¿por qué? Porque el profeta es alguien que por su misma definición se sale de los cauces institucionales. Claro que puede haber profetas que eran sacerdotes o que eran reyes, como el rey David era profeta, sacerdotes como Isaías, pero generalmente eran ajenos a esa profesión de reyes o de sacerdotes. Eran arrancados violentamente por el Espíritu, como dice el que dijo: yo no era profeta ni hijo de profetas, era Amós, sino yo cultivaba higos y andaba tras las ovejas o la yunta de bueyes arando, y de allí me llamó el Señor. De manera que los profetas actualmente pueden ser cualquier bautizado, puede ser desde el Papa, un obispo, un sacerdote, un laico, que inspirado por Dios nos haga comprender que no estamos cumpliendo con nuestra vocación cristiana. Hay muchos. Generalmente, como en el Antiguo Testamento, los profetas modernos pues son perseguidos, son apaleados y son asesinados también. Ahí tiene un gran profeta como es el señor Romero de El Salvador. Era arzobispo, pero no era profeta por ser arzobispo. Eran 2 cosas diferentes. Claro que en él, el ser arzobispo, ayudaba a que su voz de profeta fuera más escuchada. Pero hay muchos profetas laicos en nuestros tiempos. Así pues, hay esos 3 ministerios en el Antiguo Testamento.
Finalmente, todos esos tres ministerios se resumen en Cristo. Eran como anuncio, preparación para el gran ungido, el Cristo, el Mesías que iba a venir. No olviden que la palabra Cristo significa ungido. Y la palabra ungido en hebreo es Mesías. De manera que en español se usan las tres formas: Mesías, Cristo y ungido. Pero los tres son lo mismo. Quiere decir aquel que es destinado por Dios con una gracia especial del Espíritu Santo para que realice una misión al servicio de la iglesia, como pastor, como sacerdote o como profeta. Entonces todos esos tres ministerios que había en el Antiguo Testamento se acaban. ¿Por qué? Porque Cristo, el gran Mesías, el gran ungido, lo resume en su persona. Él es el Señor, en sentido máximo, que es más que rey, es el sumo sacerdote y es el profeta que viene a revelarnos definitivamente los secretos de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y hay en la ciudad una parroquia que está dedicada a esa vocación, misterio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Bien, ese sacerdocio de Cristo en la nueva alianza, en el pueblo de Dios, que es la iglesia, la heredamos de dos maneras. Una general para todos los miembros del pueblo de Dios, que por el bautismo entramos a formar parte del pueblo de Dios, que es el sacerdocio bautismal. Pero no solo el sacerdocio, el bautizado es las tres cosas: sacerdote, profeta y rey. Aquí estoy ante un grupo de sacerdotes, de reyes y de reinas. Pero para que no se les suban los humos a la cabeza, tenemos que ser reyes al estilo de Jesús, que dijo: los reyes del mundo se aprovechan de su poder para sojuzgar a los pueblos. Entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el más grande hágase el más pequeño y el servidor de todos. Yo, que soy verdadero rey, verdadero jefe, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por la salvación de todos. O sea, sí, tenemos que ser reyes o pastores o guías, tal vez sea mejor la palabra, guías del mundo, con nuestra vida cristiana, viviendo a contracorriente. El mundo va para acá y nosotros, como salmones, remontando la corriente, vamos en contra de ella. Como ahorita se ve tanto, con todos estos criterios perversos, torcidos sobre la familia, sobre la vida humana antes de nacer, en el seno materno, que se aprueba legalmente el aborto, sobre el matrimonio, en que se quiere introducir la figura matrimonial con personas del mismo sexo, etc. Qué pena que cristianos, que católicos bautizados no solo aprueben esas desviaciones, sino que las promuevan. Pero, ¿qué debemos hacer? Pues así diga todo el mundo que por ahí se va, que es lo nuevo, lo moderno, lo cool, lo bueno. Nada. Nosotros tenemos que ir contra la corriente. Todos esos nuevos, modernos descubrimientos no son más que resurrección de antiguos vicios que la iglesia en su momento luchó por exterminar en sociedades ya muy caducas, muy podridas, como la del Imperio Romano, donde había una libre expresión de la sexualidad, de la esclavitud, de la pederastia, de todo. Entonces la iglesia ya luchaba contra eso mismo. Ahora no nos debe espantar. Tenemos que ser guías para un mundo que va equivocadamente por un camino errado. Todos los bautizados somos también, por el hecho de nuestro
bautismo, sacerdotes, es decir, capacitados para alabar a Dios, para ofrecerle el sacrificio de alabanza de sus propias obras, de su trabajo, de su vida familiar, de su vida de trabajo. Y profetas, en cuanto que siempre nosotros debemos ser los que hagamos llegar al pueblo, al mundo, la palabra de Dios traducida según las circunstancias. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero dentro de ese pueblo sacerdotal hay unos que son llamados especialmente a servir a ese pueblo. El pueblo sacerdotal, profético y regio, que es toda la iglesia, está llamada a abrirse al mundo, a dar testimonio de Cristo ante ellos. Pero para que esté fortalecida y preparada, tiene a su vez pastores ungidos que lo formen en esa vocación que tiene el pueblo de Dios. En otras palabras, al sacerdote concretamente le corresponde formar a los laicos para que asuman con mucho orgullo sano su propia dignidad y la vivan en medio de Dios. Y para eso los ayudamos con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la Eucaristía, con la penitencia. Para eso reciben por su misma capacidad de ser ministros en el sacramento del matrimonio, para ser ante el mundo testigos del amor de Dios. Entonces ya ven ustedes, por una parte un pueblo sacerdotal, pero sacerdotes que están al servicio de ese pueblo sacerdotal, para que ese pueblo viva su vocación. En ese sentido se dice que el sacerdote representa a Cristo como cabeza. O sea, todos ustedes representan a Cristo, pero el sacerdote lo representa en cuanto que es cabeza de ese cuerpo místico que es la iglesia. ¿Okay? ¿Tiene alguna duda? Ese se llama el sacerdocio ministerial, que obra en nombre de Cristo como cabeza de la iglesia, del cuerpo místico, al servicio de toda la iglesia y también en nombre de la iglesia para el mundo. O sea, quien representa a la iglesia ante el mundo es el sacerdote. El sacerdote, no olviden, no es nada más el presbítero, es el obispo y el papa. Entonces decíamos que hay 3 grados del sacramento del orden. 3, solamente 3. Y entonces, ¿dónde quedó el papa? ¿Y dónde quedaron los arzobispos? ¿De dónde quedaron los monseñores? ¿De dónde quedaron los cardenales? Si nomás hay 3. Exactamente. Cualquier otro título que ustedes vean por allí pertenece a alguno de estos 3 órdenes, ¿verdad? El Papa es obispo, el principal obispo, pero es obispo. Los cardenales actualmente son obispos. Antes podían ser sacerdotes o diáconos, ¿verdad? Pero ya desde un tiempo para acá todos los cardenales son obispos. Al nombrarlo cardenales, si no es obispo, lo hacen obispo para que sea cardenal. Pero el cardenal no es más que un servicio específico dentro de la iglesia, no es un orden. Los monseñores, pues es un título honorífico. El arzobispo es un obispo que tiene cierta, pues no diría jurisdicción, una misión de coordinador de una serie de obispos cercanos que se llaman sufragáneos o diócesis sufragáneas de la principal. Por ejemplo, aquí en Chihuahua es el arzobispo, es la metropolitana, y sufragáneas son la diócesis de Juárez, de Casas Grandes, de Cuauhtémoc Madera, de Sisomichi, de Huachochi y Sisomichi.
Torrici y de Pará. Todo eso forman parte de una provincia eclesiástica, pero eso son cosas que están ajenas en sí al orden original. Ustedes saben que durante un tiempo decayó la labor de los diáconos y el Concilio Vaticano los puso otra vez en circulación. No es que ya no se ordenaran diáconos, siempre se ordenaban, porque un presbítero, para ordenarse presbítero, tiene que haber sido diácono antes. Y un obispo, para ser obispo, tiene que haber sido presbítero. O sea, son escalones. Pero antes, hasta hace poco, en la antigüedad no, sino que durante un gran periodo largo de la Iglesia, los diáconos quedaron reducidos a un simple paso para ordenarse de presbítero. Y actualmente, a partir del Concilio Vaticano II, se restableció el diaconado como un orden permanente y activo dentro de la Iglesia, con dos modalidades. Ahí sí puede ser casado o soltero, pero si es casado tiene que estar casado antes de ordenarse. De hecho, creo que todos los diáconos que hay en Chihuahua, todos son casados. Pero porque primero se casaron y después se ordenaron de diáconos. No se pueden casar un diácono. Hay diáconos que no son permanentes y otros permanentes. Sí, los que no son permanentes serían los seminaristas que están estudiando para ser sacerdotes, y entonces los ordenan de diáconos y luego de sacerdotes. Mientras que los permanentes son diáconos ya para toda su vida. Sí, así es. O sea que un diácono temporal no puede decir yo me quedo nomás como diácono por circunstancias. Sí, sí. Una enfermedad, por ejemplo, que yo me quedo mejor nomás como diácono si se puede. Sí, un seminarista que se ordene diácono y de repente cambia de opinión y dice no quiero ordenarme sacerdote, y le pide al obispo pues seguir siendo diácono nada más. Claro. Pero una vez que decide ser diácono ya se queda como diácono. Aunque el obispo lo puede llamar a cualquier diácono, incluso permanente, lo puede llamar al sacerdocio, como el padre Martínez aquí, era diácono, casado, enviudó y luego lo ordenó de sacerdote. Pero normalmente él estaba diácono para toda su vida. Allí la señora no se le ocurrió morirse y entonces él hay que tener en cuenta que él siempre tuvo vocación sacerdotal. Él entró al seminario primero para ser sacerdote. Salió, se casó, pero siempre quedó en él esa vocación al sacerdocio. La plenitud del sacramento del orden es el de los obispos, que son como el sumo sacerdote en la diócesis, del cual dependen todos los sacerdotes y todos los diáconos. Los sacerdotes o presbíteros, es un poco engañoso el término, porque el obispo también es sacerdote. Su nombre propio sería, para distinguirlo del obispo, es presbítero. El presbítero, que significa anciano. De hecho, los senadores, el senado, significa el orden de los ancianos de la república. Los senadores son presbíteros. De senes, en latín, de ahí viene senado, el orden de los ancianos, que pues ya no está ligado a la edad propiamente, porque un presbítero puede tener 25 años, pero su nombre significa, su cargo significa anciano. Y diácono es el servidor, porque todos debemos ser servidores.
El diácono pues no se ordena en orden al sacerdocio, sino al ministerio, es decir, al servicio de la iglesia, principalmente como colaborador del obispo. Este orden se constituye mediante un rito que es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, sobre cualquiera de los tres. A los obispos los ordenan otro obispo, al sacerdote, al presbítero lo ordena el obispo y al diácono también lo ordena el obispo. Con la imposición de las manos sobre la cabeza y la oración de consagración. Recuerden que todos los sacramentos tienen esas dos partes, palabra y signo. Al obispo y al presbítero se le unge con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. Se le entrega el libro de los evangelios, al obispo se le entrega el libro de los evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo, en señal de su misión apostólica. Y al presbítero se le entrega la patena y el cáliz como signo del sacrificio que va a ofrecer, y al diácono le entrega el libro de los evangelios para anunciar el evangelio de Cristo. ¿Quién puede recibir este sacramento? Ahora que somos tan sensibles a la equidad de género, pues hay muchas voces que reclaman la ordenación también de mujeres, pero hasta ahora, desde los tiempos apostólicos, solamente al varón se le ordena de sacerdote, precisamente porque desde el punto de vista del signo representa a Cristo, que es varón. Esa es la principal razón, porque se asimila o representa a Cristo, y Cristo pues es varón, lo cual no significa un demérito de la mujer, de que ella tiene otros papeles muy importantes en la iglesia que hay que reivindicar cada vez más. Solo el varón y bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Algunos que están en contra de esto alegan que pues eran cosas del tiempo y de la cultura, en que el varón pues era el que sobresalía en eso. Sin embargo, la iglesia tiene colocada a una mujer por encima de los apóstoles y de los sacerdotes, que es la Virgen. Ella tiene un papel indudable, y junto con María, pues toda mujer que está al servicio de la iglesia. La iglesia se reconoce, dice Juan Pablo II, vinculada, o sea, obligada por esa decisión del Señor. La iglesia no se atreve a cambiar esa tradición que viene desde Jesús y los apóstoles. En cambio, las iglesias no católicas, como los luteranos y los anglicanos, tienen también sacerdotes y obispos, pues están ordenando mujeres y para sacerdocio y para el episcopado. Ahí no ha sido sin problemas, porque en esas iglesias, especialmente en la iglesia anglicana, pues ha habido muchos que ven un rompimiento de la tradición, se inconforman, y muchos de ellos se han venido a la iglesia católica. Todos los ministros ordenados de la iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y tienen la vocación de guardar el celibato por el reino de Dios. En las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta.
mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, como en la Iglesia occidental, para el sacerdocio presbiterado sí pueden ser escogidos hombres casados, igual que para los diáconos. O sea, que así como en Occidente, como en nuestra Iglesia latina, se puede ordenar de sacerdote a un hombre, de diácono a un hombre casado, en la Iglesia oriental se puede ordenar como presbítero a un hombre casado. Y algunos sacerdotes que han pasado de la Iglesia anglicana o de la Iglesia luterana a la Iglesia católica y piden ser ordenados sacerdotes después de un discernimiento para ver si son aptos y dignos, la Iglesia los ordena de sacerdotes, pero les dispensa el celibato. ¿Por qué? Porque ya están casados y la mujer manda. No se le puede decir quítese usted, porque ese es un sacramento. El celibato no es sacramento. El sacerdocio sí. De manera que no es absolutamente incompatible que sea sacerdote y esté casado. Por eso es posible que la Iglesia, para ciertos sacerdotes que ya están casados en la Iglesia oriental o en la Iglesia anglicana y se hacen católicos, se les dispense de la obligación del celibato. ¿Por qué? Porque ya están casados, porque ya tienen su sacramento del matrimonio. Pero no se les obliga, digamos, a separarse ni nada. No, no. De su vida normal, su vida normal como casados, exactamente. Padre, ¿les puede hacer una aclaración? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un religioso como los dominicos o los franciscanos? ¿Son igualmente sacerdotes? Sí, exactamente igual. La diferencia está en el estilo de vida que lleva. El religioso está más regulado, por eso se llama clero regular, se llama el clero regular porque está más regulado por la regla o por las constituciones de su propia orden. Generalmente ellos pronuncian o se comprometen con los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad. Les decía que un sacerdote diocesano, por ejemplo, no puede tener medios de promoción, negocios, empresas, pero sí puede tener su carro, por ejemplo, aunque sea humilde, no le hace. Pero un religioso no, aunque ustedes lo vean en un carro, no es suyo, no puede tener como propio. A lo largo del alba pasa lo mismo, que todos tienen carro, no le falta nada realmente, pero no puede disponer de ningún medio material, sino que está dependiendo totalmente. La congregación a la que pertenece sí puede poseer, pero el individuo en cuanto tal. Pues la castidad y el voto de castidad y celibato sí es prácticamente igual para los dos. Y el de obediencia, también el sacerdote diocesano tiene una promesa de obediencia al obispo, porque es su superior el obispo. Y el sacerdote y el religioso tiene una promesa, un voto de obediencia mucho más estricto a su superior religioso. El sacerdote diocesano es el sacerdote propio de una diócesis, por eso se llama diocesano, porque es el de una diócesis. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, la diócesis tiene X número de sacerdotes diocesanos propios, formados en su seminario para trabajar en la diócesis, bajo la autoridad del obispo. También hay, como dijo usted, dominicos, jesuitas en este templo, en aquel otro, incluso en la parroquia, como la parroquia de San Antonio de la Panamericana,
pero ellos no dependen del obispo en cuanto a su vida personal, privada, sino de su superior religioso, que mediante un acuerdo ellos vienen a trabajar en la diócesis. Pero en un momento dado los pueden cambiar a Tabasco, a Guadalajara, o que sea. Ellos tienen un campo de acción más amplio. En cuanto a servicio a la diócesis, sí dependen del obispo, que es el jefe de la diócesis. Pues si es párroco, pues depende también del obispo de ahí. Pero él sí puede ser cambiado a otra parte. Depende de su provincial. De su provincial, o del superior local, y luego provincial, y luego general, que está generalmente en Roma, ¿verdad? Tiene sus propias jerarquías. Y allí es igual al de las mujeres, las religiosas. En ese sentido es igual. Religioso puede ser sacerdote y puede ser no sacerdote. Y la religiosa no puede ser sacerdote, pero sí es religiosa. Entonces, en cuanto a la vida religiosa, son iguales los religiosos que las religiosas. Porque ahí más bien se refiere al estilo de vida, a la búsqueda de la perfección cristiana dentro de esa vida tan regular. Ahora, dentro de los religiosos hay religiosos en muy diferentes clases. Por ejemplo, hay los de vida contemplativa, los monjes que no salen de su monasterio, y las monjas que no salen de su monasterio, están siempre ahí, como por ejemplo aquí en Chihuahua, las adoratrices, las capuchinas, las carmelitas, son religiosas contemplativas, porque están dedicadas principalmente a la oración, para sostener a toda la iglesia. Y hay otras de vida activa, que son maestras, enfermeras, se dedican a la catequesis, etcétera, en la sociedad. También hay religiosos que pueden ser monjes, sacerdotes, o pueden ser no sacerdotes, que son de vida contemplativa. Por ejemplo, los trapenses, los cartujos, algunos benedictinos o cistercienses son de vida contemplativa. Pero hay otros religiosos como jesuitas, dominicos, franciscanos, que son de vida activa, que sí están en medio de la sociedad. Está un poco complicado, pero más o menos por ahí. Por ejemplo, el padre Miucci, Maronita, ellos, aunque está aquí, Él es simplemente de otro rito. No es religioso, sino es diocesano dentro de su rito. También con ellos hay monjes o religiosos, ¿verdad? pero él no está, o sea, no, el obispo de aquí no tiene... Él tiene su propio obispo, pero en cuanto trabaja en esta diócesis también tiene que estar sujeto al obispo de Chihuahua, en lo que respecta a la diócesis. Pero si su obispo propio de su rito lo cambia para otra parte, pues lo cambia. Y mandan a otro que entonces entra en una nueva relación con el obispo local. Ahí sí es otra cosa, es el rito. Bien, pues nos queda únicamente una clase, que es el 28, ¿verdad? Dentro de junio, porque interrumpimos siempre julio. O sea, en julio no hay. En julio no hay. Así es que ustedes llegaron muy oportunamente. El 28 es el último día. Hasta el 2 de agosto, ¿verdad? Es el 2. Hasta el 2 de agosto sería el regreso. 2.